Capítulo 9 Conversor analógico. En el capítulo anterior comenzamos a analizar la placa Scaler del LC03 de Philips por la sección de fuente de alimentación. En esta vamos a estudiar la primera etapa, que es el conversor analógico barra digital. Introducción. La etapa que vamos a analizar es donde comienza todo el proceso digital de una televisión de LCD o plasma. Todo el circuito se basa en un pequeño circuito integrado de tecnología BGA, Ball Group Arrangement. En esta tecnología las patitas de los integrados ocupan no solo la periferia del encapsulado sino también la parte central o piso del encapsulado, formando una matriz de contactos. Esta tecnología es muy útil cuando se trata de dispositivos con gran cantidad de entradas y salidas, y la primera vez que se usó masivamente fue en la construcción de microprocesadores para PC, aunque en este caso con patas cilíndricas. El primer circuito integrado que tenemos que analizar en la placa Scaler es el CI7302 y se trata del SA7118. El SA7118 es un dispositivo de captura de vídeo analógico, que luego de procesado para ser entregado como señal digital para un posterior procesamiento y acondicionamiento que lo adecue a las características de la pantalla en uso. En la figura 9 de enero de 2001 se puede observar una fotografía y un plano de los terminales del mismo, que se individualizan por coordenadas X y fila y columna. La fila determina la coordenada Y y la columna la coordenada X. Fin 9 de enero de 2001. Circuito integrado SA7118. Este diminuto integrado de tecnología BGA tiene 16 entradas analógicas para el vídeo. Las iniciales provienen de Ball Grid Array, que es un tipo de montaje usado en circuitos integrados de gran cantidad de patas. El BGA desciende de los BGA, Pin Grid Array, usado en micros de PC. En el BGA la comunicación entre el circuito integrado y el dispositivo zócalo se realiza a través de pequeños pero resistentes huevitos de metal bañados en oro existentes en la base del chip. El SA7118 tiene 16 entradas analógicas para el vídeo, que puede ser provisto en distintas formas, esto es a nivel CVBS, IPVPR o RGB, siendo este último el elegido para esta televisión. Cuando se analice la plaqueta analógica vamos a explicar detalladamente qué significan estas iniciales. Funcionamiento del conversor A/D del SA7118. El SA7118 puede tomar cualquier señal de entrada analógica y transformarla en una señal digital del tipo RGB, en español RVA. Pero los mejores resultados se consiguen cuando se eligen señales de entrada del mismo tipo. En efecto, como todos los televisión actuales son en realidad televisión barra monitor, deben tener una entrada RGB analógica clásica que detecte las señales de un monitor. Recuerde que estas señales tienen una amplitud máxima de 0,7 V y que no incluyen señal de sincronismo vertical u horizontal. El sincronismo puede ser compuesto e ingresar por una misma entrada o, el caso más común, puede tener entradas separadas de V y de H que, además de utilizarse para el sincronismo del sistema, se utilizan para comandar el apagado o semiapagado automático desde la PC y la selección de la norma. El micro lee la frecuencia horizontal y vertical y se predispone automáticamente. Los terminales de H y de V tienen una amplitud nominal de lógica TTL, es decir 5V. Como puede observarse en la figura 9 de febrero de 2001, las señales RGB provenientes de la placa del Syntofi ingresan al circuito integrado por los pines G3, G, verde, F2, B, azul, y D2, R, rojo. Y dado que estas señales no incluyen información de sincronismos, el mismo se proporciona separadamente por medio del pin K1, señal C5 de sincronismo compuesto H más V. Esta información de sincronismo se obtiene también en la placa Synto+Phi, conformada por combinación de las señales Line Drive 1, pin 56 del BODMA, y SC o Sandcastle, pin 57 del BODMA, que será estudiado posteriormente. Fin 9 de febrero de 2001. Diagrama en bloques del conversor A/D de vídeo. Nota: en el regulador 7301 está mal indicada la tensión de salida, ya que se trata de un regulador de 3,3 V y no de 2,4 V como está indicado en el diagrama en bloques. Como puede observarse en la figura 9 de febrero de 2002, dentro del integrado, cada una de las señales RGB, todavía analógicas, pasa por un circuito de enclavamiento, un amplificador de ganancia ajustable que acondiciona la señal de acuerdo al rango del conversor AF y un filtro anti-aliasing totalmente integrado que no posee ningún componente en el exterior. El lector observará que diferentes diagramas en bloques entregado por el fabricante tienen informaciones contradictorias con referencia a la distribución de las etapas.
Hasta aquí las señales de entrada están indicadas como si se procesaran analógicamente, pero en otro diagrama el fabricante indica que primero se las digitaliza y luego se las procesa. En el fondo, como todos los procesos son totalmente internos, el hecho no tiene mayor importancia. Fin 9 de febrero de 2002. Diagrama en bloques del SA 7118. Si es cierto lo que está indicado anteriormente, el paso siguiente a la limitación de banda es la conversión AD. Esta se realiza en 3 conversores que entregan las 3 señales codificadas en 8 bits. Las señales RGB son muestreadas a una frecuencia de 13,5 MHz que se denomina clock de píxel o frecuencia de píxel. Para generar la frecuencia de clock de píxel, se requiere el cristal 1301, 24576 MHz, conectado entre los pines A3 y B3. Dicha frecuencia de clock de píxel, 13,5 MHz. Está enganchada en fase con la frecuencia de línea de la señal de entrada, es decir que estará enganchada en fase tomando como referencia la señal C-Sync para asegurar siempre la misma cantidad de muestras de señal por campo de vídeo y, lo más importante, muestrear la señal de vídeo en forma regular, siempre en los mismos puntos, ya que esto es muy importante para el procesamiento posterior. Una señal del doble de frecuencia de píxel, pero por supuesto en fase con la misma, está disponible en la pata P4, LLC, Line Locked Clock. En esta pata la frecuencia de la señal es por lo tanto de 27 MHz y a dicha señal se la llama DACLK, que será usada más adelante por el Video Converter C7351, Faroud JS 2300. Si bien el SA 7118 puede realizar funciones tales como procesamiento de vídeo, la decodificación de croma, y escalamiento horizontal y vertical de la imagen. Dicho integrado no puede desentrelazar el vídeo, por lo que todas estas prestaciones no son utilizadas en este diseño, empleándose un circuito más elaborado llamado FIL 2300 y HAGASM. Por lo tanto, dado que no existen procesamientos digitales adicionales a realizar dentro del SA 7118, la información correspondiente al vídeo digitalizado aparece disponible en el Export, Expansion Port, en las patas C11, A11, B10, A10, B9, A9, B8 y A8, a nivel ICBCR, luminancia, componente de azul y componente de rojo, codificada en 8 bits en donde CB significa en realidad B y CR significa RI. Esta información a nivel ICBCR aparece en el bus de salida en el formato 4,2,2, que quiere decir que se le dedica el doble de ancho de banda a la información de luminancia que a la de componente azul o componente roja. Contiene información digitalizada de 720 píxeles activos por línea de vídeo de entrada, al decodificar una información transmitida en definición mejorada, ya que el decodificador para HD es un bloque especial de la plaqueta Scaler. Los valores asignados a la información de vídeo, luego de la conversión AD, están de acuerdo a la figura 9 de febrero de 2003. Fin 9 de febrero de 2003. Rangos de salida del conversor A/D. La información que aparece en el Expansion Port, XPD7 a XPD0, es decir los pines C11, A11, B10, A10, B9, A9, B8 y A8 a lo largo del tiempo, puede verse en la tabla de la figura 9 de febrero de 2004. Fin 9 de febrero de 2004. Tabla de información en el puerto de salida del conversor A/D. Esta tabla debe entenderse del siguiente modo. Cada línea de barrido horizontal es en realidad una larga palabra digital que provee la información para 720 píxeles. Pero antes y después de esos píxeles activos se provee información de borrado y referencia que de algún modo indican dónde empieza y termina cada palabra. El período de borrado es una sucesión de números fijos, luego viene un tiempo utilizado para indicar que luego comienza el vídeo con formato componente azul del primer píxel, primer luminancia del primer píxel, componente roja del primer píxel, segunda luminancia del primer píxel, segunda componente azul, primer componente de luma del segundo píxel, segunda componente de rojo y así sucesivamente hasta completar los 720 píxeles. Es decir que se transmiten dos valores de luminancia, un valor de rojo y un valor de azul para cumplir con el formato 2,1,1. Los códigos de referencia de temporización SAF, Start Active Video, y AF, End Active Video, definen el comienzo y fin de las regiones de datos válidos, pero no son usados en este modelo ya que el Video Converter C7351, FLI 2300, puede obtener esta información a partir de las señales de temporización que acompañan a las señales del Expansion Port DASync, DAVSync y DAVFeed. También se ve que la secuencia 80-10. 80-10, y to blanking code, se transmite durante el período de borrado horizontal.
Toda esta sección es evidentemente interna y no pueden realizarse mediciones muy significativas. Se pueden medir las patas del puerto de salida, pero no se puede reconocer los códigos. Por ejemplo, una forma de señal en la pata 8 del CI 7302, SA 7118, es la correspondiente al LSB del vídeo codificado, es decir, la señal DA, data 0, que se observa de acuerdo a la figura 9 de febrero de 2005. FIG 9 de febrero de 2005. Oscilograma. En el bit menos significativo del puerto no solo la información digital está presente en el expansion port. También salen del mismo varias señales auxiliares que son necesarias para otras etapas del televisión. Por ejemplo, en la pata 7, XCLK, está la señal de clock del puerto de expansión. Dado que dicho puerto está configurado como una salida, la señal presente en dicho pata es una copia de la señal disponible en el pata P4, LLC. Es decir, que es una señal de 27 MHz que luego se transformará en la señal DA-CLK. Esta es muy importante en la reparación y nos indica el correcto funcionamiento del SA 7118. En la pata C7, XRH, se obtienen pulsos de frecuencia horizontal, con la particularidad de que están en fase con la señal que sale del expansion port, es decir, que dichos pulsos contemplan la demora agregada por el proceso de conversión a barra D. Son pulsos de referencia horizontal pero que no coinciden en fase con la señal de vídeo de entrada, ya que contemplan el retardo de conversión. En la figura 9 de febrero de 2006 se observa la relación de fase con la señal de entrada y con la señal de salida si se pudieran decodificar los datos del puerto. FIG 9 de febrero de 2006. Análisis de la señal REF, XRH. La señal REF se convierte posteriormente en las señales DASync, que va a la pata 208 del CI 7351, Video Converter Farouja S2300, y en la señal HS-OST que termina ingresando en la pata 53 del Painter en la placa televisión y es utilizada por el mismo como referencia para la generación de los caracteres OST. En la pata D8, XRV, se puede encontrar una señal de referencia vertical. En realidad en este pin está presente la información de identificación de campo o field que identifica los campos como impar o par. Es decir, que no es un clásico pulso de sincronismo vertical, no es el pulso de sync vertical. En la figura 9 de febrero de 2007 se puede observar cómo la información feed, identificación de campo, cambia de estado según si se está observando el campo par o el impar. FIG 9 de febrero de 2007. Señales cercanas al pulso de sincronismo vertical. La señal feed toma estado alto a partir de la línea 23 del campo impar, y luego toma estado bajo a partir de la línea 23 del campo par. Esta información es fundamental para que las etapas posteriores puedan realizar la operación de transformar una información entrelazada en una progresiva. La señal feed se convierte posteriormente en la señal DA-feed que termina en la pata 206 del CI 7351, Video Converter Farouja S2300, que se encuentra en el diagrama C9. La última señal auxiliar que tenemos que analizar es la que tenemos en el pin N10 y que se denomina RST1. Esta señal tiene forma rectangular, o de pórtico, con un pulso positivo durante las 3 primeras líneas de vídeo de cada campo. Este pulso termina convirtiéndose en la señal DAB-Sync que termina en la pata 207 del CI 7351, Video Converter Farouja S2300, en el diagrama C9 y también termina conformando la señal VS. OST que va a la pata 55 del Painter en la placa sintonizador FI es utilizada por el mismo como referencia para la generación de caracteres OST en sentido vertical. La pata N4 es el C, chip enable o habilitación del chip, del integrado. Para que el integrado funcione, el C debe estar en estado alto. Es posible producir el reset del CI mandando a más a la pata C. En tal caso la salida RESON, pata P6, del mismo pasará a nivel bajo por algunos instantes, lo cual puede usarse para resetear algún otro integrado de la cadena digital para analizar problemas relacionados con el reset automático del sistema cuando se enciende el televisión. Todas estas patas que complementan a la salida digitalizada del conversor a barra D, además de cumplir con su función original, nos permiten una facilidad para el service del equipo, porque permiten realizar el disparo del osciloscopio con simples señales repetitivas a frecuencia horizontal y vertical. Cuando deba observar una señal de datos es muy útil sincronizar un canal del osciloscopio con REF o con FID porque los datos en la cercanía de las conmutaciones de estas señales son fijos por corresponder con el borrado digital y con la señal de comienzo y final del vídeo. Por ejemplo, si usted pone una punta del osciloscopio en un bit de salida del conversor a barra D y la otra en REF.
Observará una imagen fija en los datos mientras ref está en alto y un poco después porque durante ese tiempo la imagen de la pantalla debe estar borrada, luminancia en 0 y color en 0. A continuación vamos a analizar el circuito real del conversor A/D presentando el circuito de los 4 costados del integrado uno por uno ya que esta es la única forma de poder leer los números de patas y nombres de las señales. Circuito de entrada. En la figura 9 de abril de 2001 se puede observar el circuito de entrada del conversor y algunos de los componentes relacionados. Observe que los bloques internos son muy confusos ya que parecería que la señal analógica ingresa e inmediatamente se dirige a sendos conversores A/D aunque no se entiende que todos se llamen ADC1, analógico digital converter 1. Lo más probable es que cada bloque de entrada simbolice al detector de nivel, el amplificador con control automático de ganancia, el filtro y el conversor A/D. Fin 9 de marzo de 2001 Circuito de entrada del conversor A/D. Observe que las entradas GI, BPB y RPR poseen resistores de 150 ohms conectados a masa. Estos resistores son imprescindibles para que funcionen las salidas del integrado del cual proceden, que tiene salida por emisores. Si falta alguna de las señales verifique el resistor correspondiente con el tester. ¿Por qué las señales tienen doble nombre? ¿Qué señales llegan desde la plaqueta Sintofi? ¿Qué señales llegan desde el exterior? En esta televisión las señales de entrada al conversor A/D son siempre las componentes RGB de cualquiera de las señales que ingresan al mismo, aunque el conversor tiene la posibilidad de trabajar con diferentes señales de entrada. Inclusive por las mismas patas pueden ingresar diferentes señales. Por ejemplo, por la pata G3 puede ingresar Y o puede ingresar G. ¿Y cómo sabe el integrado qué es lo que le está entrando? Porque tiene un puerto de comunicaciones y lo primero que hace el televisión cuando arranca es predisponer el funcionamiento de todos aquellos componentes que requieran predisposición y este es solo uno de los casos. Como este se pueden encontrar muchos y las fallas de predisposición son una falla clásica cuando por alguna razón se cambió la memoria del micro principal. Pero cuando decimos RGB no nos estamos refiriéndonos a las entradas para PC a las señales del conector SGA. No, en este caso puede entrar cualquier señal analógica que el televisión la transforma en una señal RGB pero respetando la frecuencia horizontal y vertical y el tipo de barrido, entrelazado o progresivo. Si por ejemplo entra vídeo compuesto, la placa de Sintofi, que en realidad debería llamarse placa analógica en forma más general, se encarga de procesar el vídeo compuesto hasta llegar a las componentes RGB. Pero como ninguna de estas señales tienen incluidas las señales de sincronismo H y V, la placa analógica tiene un separador de sincronismos para obtener sincronismo H y V como en cualquier televisión color, solo que después genera una señal de sincronismo compuesto y la envía a la pata K1 que también está preparada para recibir vídeo compuesto, CVBS, y sacar el sincronismo de allí. Por el momento olvídese del doble nombre de las señales de entrada y si no sabe qué significa IPVPR no se preocupe que cuando estudiemos la placa analógica se lo vamos a explicar con lujo de detalle. Para reparar esta sección primero mida las tensiones de fuente y de referencia del integrado. Los bloques colocados sobre cada entrada no requieren más circuito exterior que 4 capacitores de paso, 2304, 2308, 2306 y 2315, y 3 de desacople, 2318, 2319 y 2317. Para confirmar el funcionamiento de esta sección le aconsejamos que tome el osciloscopio o el tester con la sonda de RF y mida la señal antes de los capacitores de acoplamiento y luego mida la tensión continua sobre las entradas. Debe tener la misma señal antes y después de cada capacitor de acoplamiento. Luego mida la tensión de alterna sobre los capacitores de desacoplamiento que debe ser prácticamente nula y la tensión continua indicada en el circuito. Circuito de cristal reset y puerto de salida. El clock del conversor A/D debe estar sincronizado con la señal de entrada para que la cantidad de muestras por línea horizontal sea una constante. El sistema que se utiliza es similar al de un decodificador de color, es decir, un K-fase, pero en donde la frecuencia del cristal se divide por un factor considerablemente alto. A los efectos de la reparación, el reparador puede observar un oscilador a cristal con un cristal de 24,576 MHz y 2 capacitores de desfasaje, un bloque de sincronismo que engancha con los pulsos horizontales separados de la señal compuesta de vídeo.
Recomendamos al reparador que mida la frecuencia, conecte el osciloscopio o la sonda sobre la pata de 2 que es una salida a la frecuencia del cristal o mejor aún sobre la pata P4, LLC, pero teniendo en cuenta que allí la frecuencia es 2x clock de bit es decir 2x 13,5 MHz igual 27 MHz que está enganchada con la frecuencia del cristal. O sobre la salida de ACLK que se envía a la sección C9. Ver la figura 9 de mayo de 2001. Fig. 9 de mayo de 2001 Cristal reset y salidas del conversor A/D. El segundo punto a verificar es el reset del sistema que se encuentra sobre la pata N10 y que debe tener una tensión de 0V, luego del encendido inicial, nota. Observe que es el caso inverso al de prácticamente todos los demás equipos que en realidad funcionan con reset negado y que deben tener 5V sobre la pata de reset en el funcionamiento normal. Por último hay que verificar el puerto de salida, que el fabricante llama puerto de expansión. El mismo se encuentra agrupado en la parte inferior del circuito y se conecta con la sección C9 por intermedio de dos conjuntos de 5 resistores de 47 ohms, que nos permiten identificar perfectamente los cortocircuitos de entrada a C9 de la falta de salida del conversor A/D. Por último se encuentran, con resistores individuales, las salidas auxiliares de ACLK para el clock del escalador. HSOST que retorna a la placa analógica para generar los caracteres en pantalla, las dos señales de sincronismo, DASync y DAVSync y la señal de identificación de campo, de vital importancia para convertir las señales entrelazadas en progresivas. Recuerde que estas señales se pueden usar para enganchar el osciloscopio con H o con V y explorar las señales del puerto de salida con más facilidad e inclusive con algunos pulsos estáticos en la pantalla lo que permite su observación más clara, pulsos durante el borrado. La alimentación es de fuente y el bus de datos. El conversor A/D es un microprocesador dirigido y como tal su fuente debe cumplir con todos los requisitos de una fuente de un micro. Para colmo es una fuente de micro de gran velocidad y se pueden esperar variaciones de carga de 0 a varios amperes en el término de una fracción de microsegundo. La fuente es un simple y común regulador de 5V o 3,3V. Los responsables de alimentar esos impulsos de corriente son sus capacitores de salida que muchas veces están colocados lejos de las patas de masa y fuente del micro. Por supuesto que el que diseñó el circuito impreso sabe que las conexiones a esos componentes deben ser cortas. Pero no siempre se puede lograr en la totalidad de los casos y muchas veces las fallas en el diseño de la fuente de un micro aparece solo en algunos de ellos, el dispositivo pasa la prueba de la serie piloto y puede llegar a usted que pretende repararlo como si tuviera un componente dañado. La realidad es que quizás un cambio en la capacidad del electrolítico pero dentro de sus parámetros normales pueden provocar una falla catastrófica de un micro y que éste deje de funcionar y se congele. Fin 9 de junio de 2001 Circuito de fuente del conversor A/D. El micro que estamos analizando es un micro perteneciente a la generación verde o de bajo consumo. Su fuente es de 3,3V pero su alimentación es sumamente compleja. Tiene algo más que una pata de fuente, tiene 4 y cada una puede generar sus propios problemas. En principio el conversor A/D tiene una sección analógica y otra digital. La sección digital es por mucho la que más consume, pero también es la que puede admitir un ripple de fuente mayor, nos referimos a ripple por consumo o ripple digital y no al ripple de 50 Hz de las fuentes clásicas, sin generar problemas de ningún tipo. La fuente analógica consume muy poco pero un pequeño ripple digital sobre ella puede generar interferencias sobre la imagen. Por esa razón la fuente analógica VDA tiene reservada 9 patas que van a diferentes sectores del conversor y es la que tiene un filtrado más complejo y un regulador de 3,3V independiente, 7301. El filtro de salida del tipo Pi está fabricado con componentes especiales, por ejemplo un 10 no polarizado de tantalio, 2325, un inductor separador, 5304, y otro capacitor de 10 2326. Allí termina el filtro de baja frecuencia pero los capacitores de tantalio son bobinados y no pueden filtrar picos de consumo de nanosegundos. Para esto están los capacitores 2324 y 2333 y observe que no es un cerámico disco de 220 UF sino dos capacitores en paralelo de 100 NF porque se comportan mejor como filtro de alta frecuencia. Luego cada fuente digital tiene un filtrado separado con los inductores 5303, 5302 y 5301 y el doble capacitor de 100 NF. Aunque parezca extraño, la medición de tensión de fuente se debe realizar de un modo muy especial. No alcanza con medir en una sola pata de fuente y masa.
Se debe tomar una fuente y medir sobre todas las patas de masa para descubrir si alguna está cortada, son pistas de 1/4 de milímetros o menos que pueden operar como fusibles. Luego sí, tome cualquier masa y mida todas las patas de fuente. Seguramente usted se estará preguntando cómo se puede determinar un problema de filtrado. En realidad hay muy poco que se pueda hacer para verificar el filtrado de alta frecuencia con un osciloscopio, porque normalmente los osciloscopios de 20 MHz no responden a esos pulsos. El autor está trabajando sobre una sonda y un medidor de estados lógicos, que posiblemente permitan realizar una prueba de pulsos, pero por ahora es un dispositivo no disponible. El filtrado de baja frecuencia, que por otro lado es el que falla más frecuentemente, se puede descubrir con un osciloscopio o mejor aún conectando un amplificador de PC mediante un capacitor de 1 UF a la fuente a comprobar. Si usted escucha ruidos intensos sobre la pata 2 y 4 del regulador 7301 significa que el filtro está fallado, no le dé importancia al plop inicial de conexión. Tenga cuidado al cambiar materiales relacionados con los filtros de Ripple, porque por lo general los mismos son especiales y un repuesto inadecuado puede generar problemas aleatorios difíciles de reparar. Es preferible no cambiar los materiales en grupo sino uno a uno y dejar funcionar el televisión por mucho tiempo antes de decidir si el reemplazo de un material es correcto. Nunca reemplace un capacitor no polarizado por dos capacitores en serie del tipo electrolítico polarizado. Ese es un reemplazo para la gama de audio. En la función de filtro ese cambio nunca funciona bien. En las patas P10, SDA, y N9, SCL, se puede observar el bus de datos del integrado con los resistores separadores 3327 y 3328. Evidentemente no podemos observar la forma de señal en cada pata, pero sí podemos observar si la señal llega de 0 a 5V con un osciloscopio o con la sonda medidora de tensión de RF. Por supuesto se trata de un bus de datos de ida y vuelta y por lo general cuando se enciende el televisión se establece un diálogo entre los diferentes CI y el micro principal. Si en ese intercambio se observa algún error de comunicaciones el televisión por lo general deja de funcionar, o solo permite el ingreso al modo 0 bis por el control remoto. Esto significa que no se puede probar el puerto en cualquier momento sino solo después de conectar el televisión a la red. Estas patas pertenecen al I2 bus pero no van al micro principal sino a las patas 2 y 3 del micro de la plaqueta escaler, que veremos posteriormente. Es decir que el micro principal le da y recibe órdenes de micro del escaler y este a su vez se comunica con el resto de los procesadores de la plaqueta. No hay comunicación directa sino una supervisión secundaria debido a la gran velocidad a la cual se procesan los datos en la plaqueta escaler. Conclusiones. En este capítulo analizamos el funcionamiento de la sección conversora de barra D encargada de procesar las señales analógicas de calidad VHS, definición normal y SVHS o definición de DVD. En forma general podríamos decir que es un sistema autocontenido que requiere muy pocos componentes exteriores. En realidad si un LCD tiene una falla que no está relacionada con la fuente o el backlight sino con la generación de la imagen se impone comprobar el funcionamiento de las diferentes secciones realizando en primera instancia la verificación de conversor a barra D ya que el mismo se encuentra exactamente en la mitad del recorrido de la señal. Si tenemos posibilidades de poner el televisión en funcionamiento y encontramos vídeo compuesto en la entrada del conversor y las tres señales de color ya podemos dejar de lado la plaqueta analógica y concentrarnos en la plaqueta digital. Dividir para reparar es el lema del autor y en un equipo tan complejo como un LCD esto es fundamental. Si de todos los sospechosos podemos eliminar a la fuente y al inverter ya tenemos media batalla ganada y si luego podemos eliminar a la sección analógica posiblemente nos quede un cuarto de televisión para revisar y si con lo que aprendimos hoy podemos eliminar el conversor a barra D el avance se puede considerar como muy importante. Tenga paciencia y gane las batallas una por una aunque deba realizar un considerable esfuerzo. Recuerde que el costo de una reparación permite demorar varios días en realizarla. De cualquier modo es probable que si el equipo permite escribir en la pantalla, se pueda realizar un diagnóstico por el modo 0 bis que puede ayudar a resolver el problema con mayor velocidad. En el próximo capítulo vamos a analizar la siguiente etapa digital encargada de modificar la información binaria para desentrelazarla en caso de que llegue entrelazada. En muchos televisión LCD el mismo integrado conversor se encarga del desentrelazado pero como el 7118 no posee esa cualidad se debe realizar el proceso en forma externa. Inclusive el 7118 se encarga de realizar el escalado de la señal para adaptarla a la pantalla de nuestro televisión.
Si la pantalla pudiera tener una cantidad de píxeles variable, esta etapa no sería necesaria. Si solo pudiéramos recibir señales analógicas, la solución parecería ser modificar la frecuencia de muestreo, pero la realidad es que ni aún así se podría leer la información digital de acuerdo a la cantidad de píxeles verticales y horizontales de la pantalla, ya que las señales analógicas llegan divididas por sus señales de sincronismo. Es decir, una transmisión PALM de aire llega dividida cada 64 Us por los pulsos horizontales y cada 20 ms por los pulsos verticales. Esto significa que la pantalla debe tener 625 líneas horizontales de píxeles. Pero si queremos que el televisión sea binorma PALM/NTSC, debería tener 525 líneas de píxeles. Una solución podría ser dejar 50 líneas vacías arriba y 50 abajo, pero esa es una solución precaria. Si además nuestra televisión debe captar alta definición, debería tener 1080 líneas de píxeles, y entonces deberíamos dejar media pantalla vacía aproximadamente para reproducir televisión PALM. Y ni que decir tiene que no se podrían reproducir señales de 4, 3 y de 16, 9 en la misma pantalla. El LC03 posee una solución algo extraña pero didáctica, y por eso lo utilizamos como ejemplo. El integrado 7118 solo realiza la conversión a /D, aunque podría realizar también el escalamiento. Lo que ocurre es que no puede realizar el desentrelazado, y entonces se colocan 3 circuitos integrados que nos permiten observar señales intermedias imposibles de ver en otros modelos. Es decir, que en el fondo es más fácil reparar el bloque digital porque no necesitamos saber si el problema es de conversión, desentrelazado o escalamiento. A los 3 se los llama procesamiento y solo obtenemos una señal analógica de entrada. Inclusive existen integrados que realizan el procesamiento de señales analógicas y señales de HD, que en nuestro caso se realizan en un cuarto integrado.